Como colombianos amamos nuestro país y nos unimos para seguir adelante, diciendo en una sola voz, avancemos con optimismo, desbloqueando las vías que nos llevan al progreso y pensando en la gente trabajadora de esta hermosa tierra, que necesita un impulso para volver a recuperar la alegría que nos caracteriza, respetándonos los unos a los otros, reconociendo los derechos propios y de los demás, abriendo nuestros corazones al diálogo, y solo así podremos alcanzar la armonía que nos hará renacer, haciendo una vez más que Colombia viva positiva. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy una muy especial bienvenida a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Trabajo a Distancia Sano y Seguro, Estrategia Integral, con la temática titulada Claves para gestionar la salud mental en el trabajo a distancia. Damos la bienvenida a nuestra experta en la comunidad, la doctora Nora Isabel Balbuena Amaris. Ella es terapeuta ocupacional, magíster en ergonomía y cambios tecnológicos, especialista en ergonomía y administración de salud ocupacional. Doctora Nora, muy buenos días y bienvenida. Buenos días, Wilmer. Buenos días a todos los asistentes. Un cordial saludo. Es un placer acompañarlos abordando una temática que la OIT, la OMS y organismos internacionales expertos en salud y seguridad en el trabajo han resaltado como uno de los aspectos claves a abordar en la gestión del bienestar, la promoción de la salud de los trabajadores en modalidades de trabajo a distancia. Bueno, recuerden que para este año está programada 15 talleres web asociados a esta comunidad nacional de conocimiento. Nos encontramos en el cuarto módulo de esta comunidad, entonces la invitación es a que sigan, estén muy pendientes de la planeación de los demás talleres para que por favor se inscriban y participen en estos. Tendremos temáticas importantes que les ayudarán a fortalecer la planeación y la implementación de estas modalidades y como trabajadores igualmente autogestionar su salud y su seguridad. Wilber, vámonos para nuestro primer sondeo. Claro que sí, doctora Nora. Vamos a realizar entonces nuestro sondeo inicial. Les recordamos, como es costumbre a nuestros participantes, realizaremos un sondeo al inicio y otro al final de nuestra acción educativa. El objetivo de este sondeo inicial es saber con qué conocimientos previos llegan nuestros participantes a este evento web y el objetivo del sondeo final es saber con qué conocimientos se retiran del mismo. Vamos entonces con nuestra primera pregunta. El instrumento de medición del programa de trabajo a distancia de Positiva tiene en cuenta A. El índice de bienestar mental de la OMS. B. Percepción de trabajadores que laboran en la empresa. C, A y B son correctas. D, ninguna de las anteriores. Vamos a darle 15 segundos a nuestros participantes para que puedan responder esta primera pregunta. Les recuerdo desde su dispositivo móvil o computador, les aparecerán estas 4 opciones de respuesta para que ustedes seleccionen la que consideren es la correcta. Muchas gracias a todos por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de nuestra primera pregunta. A. El índice de bienestar mental de la OMS, un 9%. B. Percepción de trabajadores que laboran en la empresa, un 5%. C, A y B son correctas, un 83%. D, ninguna de las anteriores, un 3% de respuesta. Vamos con nuestra segunda pregunta. Hacen parte de los factores de riesgo psicosociales presentes en las modalidades de trabajo a distancia. A, violencia y acoso. B, aumento de la intensidad de trabajo. C, hiperconectividad. D, todas las anteriores. 15 segundos para que puedan responder. Vamos a ver los resultados de nuestra segunda pregunta. A, violencia y acoso, un 0%. B, aumento de la intensidad de trabajo, un 11%. C, hiperconectividad, un 8%. D, todas las anteriores, un 81% de respuesta. Pasaremos a nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. En la vigilancia de las condiciones de salud mental se debe considerar A, la cultura sin prejuicio. B, realización periódica de exámenes médicos ocupacionales. C, A y B son correctas. D, ninguna de las anteriores.
Estos fueron los resultados de nuestra tercera pregunta. A, la cultura sin prejuicio, un 4%. B, realización periódica de exámenes médicos ocupacionales, un 14%. C, A y B son correctas, un 75% de respuesta. D, ninguna de las anteriores, un 7%. A todos nuestros asistentes, muchísimas gracias por habernos acompañado en este sondeo inicial. Nos veremos en el sondeo final de nuestra acción educativa. Los dejamos con la doctora Nora. Bueno, la frase que he elegido, teniendo en cuenta la temática que abordaremos, es: cuando se organiza y lleva a cabo adecuadamente, el teletrabajo puede ser provechoso para la salud mental y el bienestar. Esto hace parte de una publicación de la OMS de 2021 alusiva a la implementación del teletrabajo, todas las recomendaciones para promover el bienestar y la salud en los trabajadores. Por supuesto, como lo he hecho alusión en otros talleres, ellos hablan de teletrabajo porque en muchos países lo común de las modalidades de trabajo a distancia es únicamente hablar de teletrabajo. Desde ya los invito a todos a que formulen sus inquietudes y sus preguntas a través del chat a lo largo del taller. Estaré resolviendo estas preguntas. La intención es que realmente tengamos unos procesos participativos donde puedan resolver todas las dudas que tengan y puedan aprovechar el espacio para recibir también asesoría frente a algunos temas que estén manejando específicamente en sus organizaciones. Lo acostumbrado, tendremos 3 momentos a lo largo de este taller. En un momento hablaré de aproximación integral para comprender y gestionar la salud mental en el trabajo a distancia. En un segundo momento hablaré de claves para gestionar la salud mental en el trabajo a distancia. Y por último, soluciones de la estrategia integral, trabajo a distancia sano y seguro de Positiva, para promover la salud mental, es decir, todo lo que está allí como parte de la estrategia integral, de esas 30 soluciones que tienen, en cuáles ustedes pueden encontrar elementos tanto para autogestionar su salud mental como también para los equipos líderes, para poder proyectar estrategias y acciones. En cuanto a los objetivos que tenemos planteados en este taller, un objetivo general en términos de capitalizar los conocimientos y competencias para gestionar la salud mental en la implementación de modalidades de trabajo a distancia. Respecto a los objetivos específicos, un primer objetivo: socializar y reforzar los conocimientos sobre la aproximación integral para comprender y gestionar la salud mental en el trabajo a distancia. Un segundo objetivo: socializar y fortalecer competencias para promover la salud mental en las modalidades de trabajo a distancia. Y por último, socializar el alcance de las soluciones de la estrategia integral trabajo a distancia sano y seguro para promover la salud mental y prevenir los factores psicosociales. Bueno, entraremos a hablar de la salud mental en el trabajo a distancia bajo una mirada integral. Esto lo encuentran ustedes en la guía de salud y seguridad que hace parte del kit Autogestiona. Quienes aún no conocen la estrategia integral trabajo a distancia sano y seguro de Positiva, pueden acceder a través de Posipedia dando trabajo a distancia o igualmente desde el explorador que usen, ya sea Chrome. Si dan Posipedia trabajo a distancia, los enlaza directamente con el link en el cual pueden descargar todas las soluciones que Positiva ha generado para sus afiliados. Como les decía, eso está específicamente el abordaje de todos los peligros y riesgos asociados con estas modalidades, lo van a encontrar en la guía de salud y seguridad. En esa guía de salud y seguridad, pues en esta aproximación integral pueden ustedes vislumbrar cómo es importante considerar, voy a arrancar por el aspecto más asociado a la temática que abordamos de salud mental, y es la gestión organizacional del trabajo. No quiere decir que en los demás no podamos encontrar aspectos que pueden ser desfavorables para la salud mental de los trabajadores, y igualmente para el cumplimiento de los objetivos en términos de productividad en las organizaciones. La gestión organizacional del trabajo puede ser el estilo de mando,
el modelo de comunicación, también la distribución de las tareas, la carga de cómo se gestionan a los equipos remotamente y esto pues son decisiones administrativas, cómo se hace, también pueden estar ligados a las competencias que tengan esos líderes para poder gestionar el recurso, los conocimientos, sus habilidades. No es lo mismo gestionar recursos en presencialidad que hacerlo remotamente o hacerlo a la distancia. Entonces es indispensable también que las organizaciones fortalezcan esas competencias. Lo he manifestado en el país. Hay universidades que exigen ya, proyectan o están ofertando para las organizaciones programas de formación corta para fortalecer esas competencias en los líderes y jefes de trabajadores que laboran en estas modalidades. Igualmente, pues esa decisión administrativa puede estar asociada también con el tipo de tecnología que se ha adquirido, el tipo de aplicaciones que puede ser tanto para hacer el trabajo colaborativo como también para hacer la medición y seguimiento de los trabajadores que están a distancia desarrollando sus actividades, para medir la productividad o también puede ser la metodología que se considere para hacerlo. Entonces, pues hay una, como decía, hay una relación directa. También en cuanto a la actividad, es una decisión administrativa, el tipo de actividad que se asigna, la carga que tiene esa actividad en términos de exigencia tanto mental como exigencia física, cómo se distribuye, pero también acá tendríamos que ver las implicaciones que está teniendo no solo para que quienes desarrollan sus actividades desde la distancia, sino también para quienes se quedan en las instalaciones. Y es ahora cuando vamos a ver algunas de esas bondades que tiene el instrumento de seguimiento y evaluación del programa de trabajo a distancia que Positiva ha desarrollado también como parte de esta estrategia. Miraremos algunos elementos, sobre todo asociados con la temática de hoy, porque ella no se queda, estos instrumentos no se quedan únicamente en evaluar aspectos relacionados con la salud mental. Y en cuanto al lugar de trabajo, pues también ese lugar de trabajo tiene unas implicaciones para los trabajadores en términos de exigencias mentales. Por ejemplo, podría ser que ese lugar que se selecciona para desarrollar las actividades no está aislado de las demás actividades domésticas y esta persona pueda tener interrupciones, que sea difícil desligar los roles familiares de los roles profesionales o laborales y entonces pues tenga implicaciones, eso le genere estrés y ansiedad. En mi experiencia asesorando empresas hemos tenido algunos casos de algunos trabajadores en los cuales a su casa llevan los sobrinos y eso tiene implicaciones para poder cumplir con las actividades, desarrollar reuniones, poderse concentrar acorde al nivel de exigencia que tienen las actividades. O también tuvimos algún caso en una empresa donde era un problema de relacionamiento con uno de los miembros del núcleo familiar que interfería con el cumplimiento de las actividades. En estos casos, las organizaciones, pues su decisión, en la misma verificación se pudo detectar esos aspectos que incidían en la salud mental de esas personas y los mismos colaboradores estuvieron de acuerdo en regresar a las instalaciones de la empresa por razones de su salud mental. También al comienzo, en el 2009, algunas organizaciones solicitaron a Positiva el acompañamiento y tuvimos casos que estaban muy ligados a características de los trabajadores, personas que vivían solas y estas personas, pues el hecho de desarrollar un trabajo a distancia tenía implicaciones a nivel de su estado emocional. Porque para ellos era muy importante poder compartir con sus colegas, tener todo ese ámbito social para sentirse bien. Digamos que tenían algunos rasgos que eran personas que
estaban separadas. En el caso de esta empresa eran altos ejecutivos, personas adultas ya maduras, y o estaban separados o eran viudos. Entonces, esta organización en un comienzo se les dijo que la legislación establecía que existía el principio de voluntariedad, no se puede obligar a un trabajador. Sin embargo, la organización hizo caso omiso a dicho aspecto, y eso tuvo implicaciones en la experiencia que se tuvo con la implementación del teletrabajo específicamente. Este puede ser un modelo también de abordaje integral, aquí ya basado en el modelo de exigencias y el término de recursos, como lo hace el modelo de Caracer. Este es un modelo de una publicación hecha por Eurofond, el Fondo Europeo de Mejora de las Condiciones de Vida y Salud. En el caso de este modelo conceptual, está basado en el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones en estas modalidades de trabajo a distancia, y en la parte superior están las exigencias que puede encontrarse un trabajador respecto al tipo de actividad que debe desarrollar, y en la parte inferior, pues los posibles recursos que puede tener. En la parte superior está, por ejemplo, los requerimientos cuantitativos, es decir, la carga de trabajo, por ejemplo, o también puede ser cuantitativos en términos de qué tan complejo es, asociado también con requerimientos cognitivos, el desarrollo de esa actividad que ha sido asignada, las horas de trabajo, las interrupciones que puede tener, por ejemplo, y eso lo vemos en las organizaciones. A veces no se establece una cultura en términos del contacto frecuente, o el número de mails que se envía, o el número de llamadas, o los números de mensajes a través del chat que se envían, y esas interrupciones frecuentes pues tienen implicaciones para que la persona se pueda concentrar y cumplir, o también la programación frecuente de reuniones. De hecho, ahora miraremos el tema de las reuniones, o el tener que trabajar en el tiempo destinado para descansar por el volumen de trabajo, como también ocurre también con la cantidad de esas reuniones que se programan a lo largo de la jornada, y es al final del día, incluso en la noche, cuando la persona puede centrarse sobre requerimientos de tareas y entregas de informes que debe hacer. Entonces, pues eso, por supuesto, tiene implicaciones en su salud mental, en su salud física y en su estado emocional. En la parte inferior, como recursos, está la posibilidad de tener autonomía. Sin embargo, hay que direccionarnos hacia la paradoja de la autonomía, y es el tema de que a veces se da tanta autonomía que ni siquiera existe el apoyo social ni por parte de jefes ni colegas, y esto por supuesto tiene implicaciones. La persona se siente totalmente aislada, eso potencializa el aislamiento, que es uno de los aspectos claves a trabajar desde la salud mental en estas modalidades. Cómo evitar el aislamiento y que la persona se sienta que está navegando absolutamente sin el apoyo de nadie, que debe resolver los problemas y que las dificultades en el día a día como pueda. Y de eso no se trata. Y el otro tema es la posibilidad de tomar tiempo libre. Es lo que considera, acorde a la experiencia, este organismo respecto a este modelo conceptual, y que tendría unas implicaciones en la salud, pues a partir de la autoevaluación, de la percepción de su estado de salud, del bienestar subjetivo, que es esa forma como se va a describir. De hecho, las metodologías que se utilizan a nivel internacional para medir los programas de trabajo a distancia están basados en esa percepción. Tiene un componente subjetivo, pero es la metodología que se utiliza. Y de hecho, los instrumentos que Positiva ha diseñado para sus afiliados para medir este programa se basan en percepción, teniendo en cuenta esas experiencias internacionales y esas metodologías ya que han sido validadas.
Tenemos que esto puede tener incidencia en el ausentismo. De hecho, acá vemos un tema en estas modalidades y es el presentismo también. Y es que las personas pueden estar allí conectadas y diciendo que están trabajando, pero el hecho de tener alguna disfunción en su estado de salud mental, ya sea ansiedad, depresión, o muy estresadas, pues va a tener implicaciones en su productividad, o puede ser el caso de una persona que tiene una condición de salud que está en una incapacidad, sin embargo, al estar desde su casa, decide no tomarse esa incapacidad. Tenemos un caso de presentismo ahí, porque la persona no está con el 100% del potencial para poder cumplir. Y es importante hacer mención que las personas, lo recomendable es tomarse esos tiempos para recuperarse y porque va a llevar menor tiempo esa recuperación que estar allí en una condición de presentismo donde no puede rendir como lo haría con todo su potencial cuando está en una condición óptima de salud. Y si en términos de sintomatología, pues cuando hay estos casos, lo que se ha evidenciado es dolor de cabeza, fatiga visual, estrés, ansiedad y fatiga generalizada. Entonces, esto es un modelo para explicar esa relación en cuanto al uso de las tecnologías de la información y la comunicación y las posibles implicaciones bajo un modelo de abordaje psicosocial. Dentro de los factores psicosociales asociados a estas modalidades de trabajo, tenemos, bueno, vemos que ya alguien ha formulado una pregunta, vamos a responder. El término correcto es teletrabajo para referenciarnos al trabajo a distancia a nivel legal y administrativo. Bueno, esto lo pregunta la señora Nancy Rocío Pinzón Fernández. Doña Nancy, en Colombia existen 3 modalidades: teletrabajo, trabajo remoto y trabajo en casa. Cada una tiene un marco jurídico específico. En términos generales, teletrabajo en Colombia hace alusión a una modalidad que usa necesariamente tecnologías de la información y las comunicaciones. En el caso del trabajo remoto y el trabajo en casa, no usa exclusivamente esas tecnologías, puede ser otro tipo de actividad, puede ser que alguien incluso una empresa le lleve la máquina para que realice las tareas desde su domicilio y en este caso se puede considerarse trabajo en casa. Entonces, mi invitación es a que a través de Posipedia puede consultar. Han habido talleres, igualmente allí en el kit formador hay presentaciones que alusivas al marco jurídico del teletrabajo, al marco jurídico del trabajo remoto y al marco jurídico del trabajo en casa, donde puede identificar rápidamente cuál correspondería en el caso de su empresa. Bueno, otro aspecto clave en el trabajo en casa es que el trabajo en casa se habilita bajo una situación excepcional, ocasional, es decir, que no ocurre como el teletrabajo y el trabajo remoto, donde sí puede darse por un tiempo prolongado, porque en el trabajo en casa se puede habilitar por 3 meses, prorrogable por otros 3 meses. Bueno, la invitación entonces es a consultar allí cualquier duda que pueda tener al respecto. Dentro de los factores de riesgo psicosociales podemos encontrar el exceso de control y la falta de confianza. Definitivamente un elemento clave en el trabajo a distancia es eso, que haya confianza por parte de líderes, directivos y que haya confianza también de los trabajadores en estas modalidades frente a las decisiones que toma la empresa. Es importante por eso que exista un procedimiento, un manual, un programa que los trabajadores conozcan para que sepan, por supuesto, cuál es la carta de navegación de lo que ha definido la organización en la implementación de esas modalidades. La sobrecarga de trabajo puede ser también un factor de riesgo. En algunas organizaciones se ha denotado que bajo la excusa de que la persona ya no gasta tiempo desplazándose hacia las instalaciones, se incrementa la carga de trabajo. Y aquí pues aplica también lo de la jornada laboral, igualmente aplica lo de las horas extras. Entonces es importante
que las personas, está la política de desconexión laboral, la ley lo ha establecido así, entonces los trabajadores tienen derecho a su descanso, a su recuperación, a que se respete el horario de trabajo. La paradoja de la autonomía, pues ya hice alusión al respecto. TICs inadecuados, vimos en ese modelo integral, donde es importante que se seleccionen tanto los equipos como igualmente las aplicaciones que se van a utilizar para poder desarrollar ese trabajo colaborativo, para poder cumplir con esas metas que han sido fijadas o esos objetivos que han sido fijados para las entregas. Aumento de la intensidad y ritmo de trabajo, eso se ha evidenciado, asociado a la carga de trabajo e igualmente también asociado a que algunos trabajadores, eso puede presentarse. Rasgos de personalidad en los cuales existe adición a las tecnologías, por ejemplo, al uso, a estar conectados al celular, o igualmente puede ser el caso que es también por la misma programación inadecuada o también porque los trabajadores a veces sienten que la empresa les está dando la posibilidad de laborar a distancia y entonces sienten que deben estar allí conectados por más tiempo, pero eso también ha sido comprobado que estar conectado más horas no significa que se sea más productivo, porque si una persona no descansa, no se recupera, no va a poder tener la misma concentración, la misma atención en el cumplimiento de sus tareas. Horarios prolongados, hiperconectividad relacionado con lo anterior, con todo lo que he enunciado. Trabajo bajo incertidumbre y ambigüedad, por ejemplo, no se sabe qué va a pasar, puede ser porque no está el procedimiento, no se sabe a futuro con esta crisis económica lo que pueda ocurrir con la empresa. Entonces debe existir transparencia y claridad dentro de la organización para que los trabajadores pues no se generen falsas expectativas en torno a la proyección de la organización. Es un derecho y igualmente es un aspecto que es indispensable para la promoción de la salud mental. Bajo o nulo apoyo social, tanto por parte de los colegas como por parte de los jefes. Interferencia en el equilibrio de trabajo y vida personal puede ser porque la persona no sabe desligar los roles, está en multitareas, tanto familiares, personales como del trabajo, y así no se es efectivo en ninguno de los roles. Aislamiento puede ser por el tema que comentaba, porque la autonomía es tan excesiva que incluso no hay apoyo y la persona se siente totalmente solo. De hecho, parte del argumento en la implementación del teletrabajo suplementario, que es donde se alterna ir unos días a las instalaciones de la empresa y otros días por fuera de ella, de aspecto favorable está ese, que se controla ese aislamiento que se puede llegar a presentar en los trabajadores que están todos los días a la distancia. Violencia y acoso, definitivamente, es de los aspectos que se ha resaltado. La OIT y la OMS lo resaltó en el marco de la emergencia sanitaria, no solamente por parte de jefes, colegas, también por parte del público, por ejemplo, si se debe atender público a distancia, pero también en los núcleos familiares se presenta violencia y acoso. Eso se resalta con énfasis más en las mujeres, lo de la violencia y el acoso familiar. Y por supuesto, las empresas deben establecer unas estrategias para prevenir esa violencia y acoso. Problemas de espacio de trabajo, interferencia, lo que comentaba en el caso de estas empresas donde los sobrinos los llevaban allí o era imposible tener un espacio totalmente aislado de las demás actividades de los otros miembros de la familia. Bueno, ahí han formulado, bueno, no pensé que habían formulado otra pregunta, pero es la misma de la señora Nancy. En el caso de, esto es un estudio realizado este año por dos
organismos, uno experto en reclutamiento, un líder mundial de reclutamiento, y una empresa que a nivel mundial lo que hace es proveer espacios precisamente para el trabajo colaborativo en estas modalidades de organización del trabajo. En cuanto al impacto del modelo híbrido en Colombia, bueno, eso es un estudio que incluyó diferentes países latinoamericanos y estos son los resultados que corresponden para Colombia como aspectos positivos. Se entrevistaron trabajadores de diversos tamaños de empresas, desde pequeñas empresas hasta empresas de más de 1000 trabajadores, y los resultados, como segundo lugar, en términos de la salud mental, pues estos trabajadores encuentran muy positivo el impacto que se tiene. Por supuesto, cuando se gestionan todos esos aspectos que he enunciado, los resultados se evidencian en la salud física y mental, en el bienestar y en la productividad. En cuanto a elementos asociados con la salud mental, lo que encontré también es como aspectos que resaltan los trabajadores encuestados, el relacionamiento y la visibilidad como un aspecto positivo, el intercambio de información, la separación de la vida personal y profesional como aspectos a trabajar, que consideran importantes los trabajadores entrevistados. Coordinar los horarios de los equipos quiere decir que ellos evidencian que existen algunas dificultades para hacerlo y dificultad en las rutinas del trabajo diario. Entonces, por supuesto, es indispensable trabajar la organización diaria de esas jornadas, que ahora lo vamos a ver como elementos claves de la autogestión. ¿Cómo la empresa puede actuar? Entonces, el descanso y el tiempo libre son productivos. Esto es una frase que he seleccionado de una de las publicaciones. Quiere decir que descansar es imprescindible para mantener la salud, para ser más productivos, tal como lo enuncié en el caso del presentismo o en el caso de lo que se evidencia a nivel del estrés, la ansiedad, la angustia que pueden experimentar algunos trabajadores a distancia. En cuanto a la gestión organizacional, trabajar en la asignación de la actividad con plazos razonables, herramientas y aplicaciones acorde al tipo de tareas que se deben desarrollar, visibilidad de los trabajadores, el reconocimiento también hace parte de él, los aportes que están teniendo los trabajadores. En las organizaciones que se denotan algunas dificultades es porque no existe autoconfianza o confianza en torno a lo que puedan hacer los trabajadores a la distancia. Gestionar el cambio, imprescindible, hacerlo como si fuera un proyecto, una nueva introducción, una modificación en la cultura organizacional, una política de desconexión laboral. No se trata simplemente de llenar el documento por requisito legal, es imprescindible que haya un plan de acciones que garanticen que efectivamente los trabajadores se desconectan, respetar la intimidad. Por ejemplo, en el caso de la verificación de las condiciones de trabajo, la legislación establece que se debe respetar la intimidad, se debe acordar con el servidor o con el trabajador cuándo y a qué hora se va a hacer la verificación de esas condiciones. Es su lugar de domicilio, por lo tanto no se puede llegar cuando yo decida a interrumpir allí, por más que exista una relación de dependencia y un horario de trabajo. Acciones para fortalecer habilidades y competencias que requiere el tipo de tarea y igualmente las modalidades de trabajo a distancia, como dije, tanto en líderes como en trabajadores que laboran en estas modalidades. Soporte técnico y apoyo frente a eventualidades, frente a situaciones que se presentan. Seguimiento al progreso y dificultades. Por ejemplo, una de las preguntas que tiene el instrumento de medición es ese. Si el jefe, el instrumento que es para líderes, pregunta eso, si al líder le es fácil identificar las dificultades que puedan tener sus colaboradores. En este momento estamos asesorando una entidad pública que tiene 4000 teletrabajadores y de los aspectos que hablábamos en una reunión que tuvimos con la subdirectora de talento humano era cuántos colaboradores, cuántos servidores estaban bajo la dirección de un líder. Y me decía, pues puede tener 250 servidores. Entonces, pues cuando se tienen tantas personas a la distancia,
es un poco difícil poder gestionar cara a cara y uno a uno las dificultades que pueda tener. Entonces habrá que buscar mecanismos a través de los cuales los trabajadores puedan manifestar las dificultades que tienen. Y es cuando hablaba en el primer taller de este año sobre esa cultura de no miedo que los expertos de gestión humana a nivel internacional, en una de las publicaciones que ha resaltado el Foro Económico Mundial, resaltan que es importante trabajar en estas modalidades de trabajo. Sensibilización y capacitación, no solamente frente a la gestión de los peligros y riesgos en estas modalidades de trabajo, sino sensibilización y capacitación frente al mismo programa de teletrabajo o de trabajo remoto, y también frente a competencias específicas acorde al diagnóstico que se tenga de habilidades que necesita fortalecer la organización. El cuidado de la salud física y mental, que los trabajadores puedan dar a conocer los síntomas que estén presentando. Aquí está el tema de que los trabajadores puedan manifestarlo sin que exista una cultura de prejuicio, y es que si alguien señala que está teniendo síntomas de ansiedad, de angustia o de depresión, de pronto pueda ser señalado, en vez de que realmente se le ofrezca un acompañamiento, un apoyo psicológico frente a esa situación que está afrontando. Vigilancia de la salud mental y física, que estaría relacionado con lo que acabo de decir. Prevención y actuación ante el acoso y la violencia, los mecanismos. La legislación ha establecido que es importante que los teletrabajadores, los trabajadores en casa, los trabajadores remotos, puedan saber a quién acudir, cómo reportar. Y aquí el comité que está a cargo de toda la temática de acoso al interior de las empresas, pues tiene un rol importante también para los trabajadores que están a la distancia. Bueno, pregunta nuevamente la señora Nancy Rocío Pinzón: ¿a través de qué medio podemos valorar estos factores en la población laboral cuando todos están en teletrabajo? Bueno, ahora les mostraré la herramienta, el instrumento que Positiva tiene a disposición de todos sus afiliados para tal fin, que es para la evaluación y seguimiento del programa de trabajo a distancia. Pregunta la señora María de Los Ángeles Oviedo: doctora, ¿qué se recomienda cuando estamos recargados con problemas ajenos, sabiendo que hace parte del trabajo? Bueno, deberían poder escalar esos inconvenientes que están teniendo con su jefe directo, para que se busquen los mecanismos a través de los cuales la organización proyecte unas acciones. He tenido organizaciones que asesoro donde existe un comité. Revisábamos en ese comité todos los casos y situaciones que se iban manifestando desde la salud mental, la salud musculoesquelética. Había acompañamiento de médicos, psicólogos, fisioterapeutas y entre otros profesionales. Entonces, pues valdría la pena revisar desde el equipo a cargo del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, para específicamente el programa de vigilancia epidemiológica de salud mental o para factores psicosociales, cómo podría abordarse estos casos que están teniendo. Para el control del aislamiento podría ser mecanismos en pro de la comunicación y participación. Actividades diversas pueden planearse, tales como estas reuniones, conferencias, actividades grupales y sociales. Retroalimentación continua y motivación, pues que esto digamos que va a afectar de manera favorable la motivación cuando al trabajador se le ofrece una retroalimentación, no solamente en torno a los aspectos que requiere mejorar, también frente al potencial y a toda la contribución que está teniendo para el cumplimiento de los objetivos de la organización. Mantener informado al personal frente a cambios, frente a proyecciones de la organización, lo que la introducción también de cambios y transformaciones. Planificación, bueno, acompañamiento, que no se sienta que está solo allí a la distancia
desarrollando su actividad. Más cuando, como en el caso de la señora Nancy, referencia que es una organización que todos están en modalidad de teletrabajo. Para los trabajadores, los servidores, ¿cómo pueden autogestionar también su salud mental? Iniciar el día como si fuera a salir, prepararse, no quedarse en pijama. Esto también genera mentalmente que la persona esté con una aprensión para desarrollar su actividad y esté preparado y esté abierto frente a las tareas que debe desarrollar. Preparar un cronograma semanal y una agenda del día, planear un espacio para lectura de correos o documentos, no estar interfiriendo su actividad continuamente. Como lo decía, esa interferencia tiene implicaciones en volver a concentrarse y poder cumplir con todo lo que está planeado para el día. Planea tus tiempos de entrega de informes y compromisos, no dejar para última hora, acorde a la prioridad que tenga esas tareas que debe cumplir, identificarlas, bueno, eso ya asociado a lo que acabo de decir. Ten claro los procedimientos en caso de fallas. Dentro de la legislación se establece también que es importante que se indique a los servidores, a los trabajadores, a quién debe acudir frente a situaciones que se presenten, cómo debe hacer esos reportes en ese proceso de capacitación donde se da a conocer al programa, pues esa información es importantísima que se dé. No olvidar hacer las pausas o descansos cortos, es importante para volver a tener esa atención. Es como si tuviéramos una recuperación desde el punto de vista mental, pero igualmente desde el punto de vista físico. Recuerden que acá tanto lo físico como lo mental está relacionado, no solamente somos un cuerpo o una mente aislada, todo va a interferir. Si estamos mal físicamente, eso se va a ver reflejado en nuestra salud mental, o al contrario, nuestra salud mental también tiene implicaciones a nivel o los síntomas que estemos, las situaciones que estemos afrontando en nuestra salud física. Considerar estilos de vida y trabajo saludables. En el caso de la salud mental, existen estrategias que un trabajador puede considerar. Puede estar, por ejemplo, la meditación. Uno de las meditaciones que yo uso, uno de los canales es Bombones para el Alma de Susana Majul. Se lo recomiendo, hermosísimas. Es una terapeuta holística argentina. Y igualmente está el tema de las técnicas de respiración. Por ejemplo, la respiración Tummo, que tal vez ustedes conozcan, que es la que utilizan los monjes tibetanos, y que Wim Hof, mentor que lo utiliza como técnica para liberar a través de la respiración toda la tensión que se está acumulada, y que igualmente tiene implicaciones en el sistema inmunológico, en mejorar nuestro estado de salud general. Yo utilizo mucho la respiración Tummo, pero también utilizo una técnica de respiración que se llama cuadrada, es decir, uno respira contando hasta 4, retiene por 4, y suelta por la boca contando hasta 4, y luego vuelve a retener. Si ustedes lo buscan a través de internet, respiración cuadrada, la van a encontrar fácilmente. De hecho, este año conocí una publicación de un investigador de una universidad de Estados Unidos, donde hace alusión frente a esta técnica de respiración para controlar ansiedad, estrés, depresión, y su alusión que es la técnica de respiración que utilizan las fuerzas militares de Estados Unidos encubiertas antes de entrar a la acción. Entonces, definitivamente son unas metodologías que están validadas y que tienen implicaciones en la salud mental. Bueno, quienes quieran conocer más al respecto, alguien de lengua española, está el doctor Mario Alonso Puig. Pueden buscarlo en su canal de YouTube. También hace alusión a estas técnicas de respiración, la meditación, la práctica de ejercicio para reducir el estrés, la ansiedad, la depresión. Bueno, para los
trabajadores. También tenemos controlar el tiempo que usan las tecnologías, incluso la conexión a redes sociales tiene implicaciones también en la salud mental. Por supuesto, si se dedica a conectarse en redes sociales, pues eso es un ladrón que va a tener implicaciones en torno a su salud mental. Desconectarse de las actividades laborales, usar el tiempo destinado para descansar. El doctor Mario Alonso Puy hace alusión a un tema y es también el dormir como un hábito, como un estilo de vida. Y es que cuando dormimos también liberamos sustancias que son negativas para nuestro sistema inmune y también son sustancias que son indispensables para garantizar nuestra salud mental. Entonces, hay que cambiar esa idea de que dormir es perder tiempo. Dormir es indispensable para nuestra salud física y mental. Propender por un lugar de trabajo que esté en una zona aislada, que permita contar con privacidad, procurar que el horario de laboral sea claro, tanto para colegas como jefes, sobre todo en estas, el decreto 1227 establece que puede existir flexibilidad en el horario de trabajo, es decir, la persona puede cumplir las 48 horas como teletrabajador a la semana o las que estén pactadas, que debe ser la jornada semanal laboral en la empresa, teniendo algunas franjas específicas en las que debe estar disponible, pero las demás pueden ser flexibles. En estos casos, pues debe existir claridad. Pues, a qué horas es que debe estar disponible para no tener dificultades para su salud mental, pero también en términos de cumplimiento de las tareas con quienes permanecen en las instalaciones de la empresa. Coordinar el apoyo necesario para atender a miembros de familia, tareas domésticas, para que no exista esa multitarea donde se está saltando de aquí para allá y no se puede ser funcional respecto a las labores o a las actividades propias del trabajo. Separar las actividades familiares de las laborales, pues alusivo a lo anterior. En cuanto, bueno, vamos a responder una pregunta. Bueno, veo que siguió encendido, pero ya, bueno, ya apareció el señor Germán Enrique Ramírez. Pregunta, ¿cómo se califica un accidente sucedido a un teletrabajador en su propia casa durante el horario de trabajo? Existe la presunción de accidente de trabajo, de tal manera que se va a investigar y como cualquier accidente de trabajo, y ya será a partir de esa investigación que se establece si efectivamente corresponde a un accidente de trabajo. La señora Mirexa Marina Montero pregunta, me repite el nombre de las meditaciones, se llama Bombones para el Alma. Luz Ángela Segura Barrero, puedes volver a repetir la autora argentina, se llama Susana Majul. Bueno, parece que les ha llamado la atención y de verdad cuando lo escuchen van a ver que son maravillosas. Bueno, en cuanto a la estrategia integral, trabajo a distancia sano y seguro, tenemos en la herramienta de autorreporte y verificación de condiciones de trabajo un apartado dedicado a evaluar los factores psicosociales que puedan existir y hay una ficha técnica, no es que cuando diga una ficha que tiene una sola hoja, esta de hecho creo que tiene cerca de 9 páginas donde les da pistas cómo verificar los factores psicosociales, cuáles son los posibles efectos que tienen esos factores psicosociales, cuáles medidas preventivas puede considerar la empresa, pero igualmente cuáles acciones por parte del trabajador. Esto ha sido desarrollado para cada una de las categorías que evalúa la herramienta de autorreporte y verificación de condiciones de trabajo, para que también los profesionales que hacen esa verificación tengan ya unas posibles recomendaciones para sugerirle a ese trabajador y que va a ser arrastrado para el reporte que se le entrega al trabajador en el momento que se le hace la verificación de estas condiciones de trabajo. En cuanto al instrumento para medición y seguimiento del programa de trabajo a distancia, tiene 3 encuestas, una encuesta para líderes o jefes del área,
por supuesto, de trabajadores que están en modalidades de trabajo a distancia, una encuesta para los trabajadores a distancia y una encuesta para los no trabajadores a distancia, porque ellos también, estas modalidades pueden tener implicación en su carga de trabajo, en su salud mental, en su salud física, igualmente en el cumplimiento de metas. En los talleres anteriores de este año, igualmente en los del año pasado, que pueden consultar en Posipedia, pueden allí consultar cada uno de los aspectos claves que manejan estos instrumentos, pero como dije también en Posipedia Trabajo a Distancia pueden descargar las 30 soluciones que Positiva ha desarrollado como parte de esta estrategia para sus afiliados. En esas encuestas del instrumento de evaluación y seguimiento del programa de trabajo a distancia está incluido el índice de bienestar mental de la Organización Mundial de la Salud, que lo utiliza también para medir el programa de teletrabajo. Países como Francia, lo ha utilizado también Argentina, incluso para la encuesta de salud y seguridad a nivel país. No voy a detenerme, ya en otros talleres he hecho alusión a esta metodología, pero ustedes pueden consultarla, es de fácil manejo, tiene, pues ha sido validada y su nivel de sensibilidad y especificidad de tal manera que, como dije, países como Francia lo utiliza para medir el programa de teletrabajo. Esto tiene estas escalas de calificación y acorde a si está más cercano a 100, puede identificar un trabajador su estado de bienestar mental. En el kit autogestiona de la Estrategia Integral Trabajo a Distancia Sano y Seguro, bueno, les recuerdo que la estrategia tiene 4 kits. El kit lidera la estrategia para el equipo coordinador, el kit autogestiona, que es para los trabajadores en modalidad de trabajo a distancia, el kit moviliza, que es para líderes o jefes con trabajadores en modalidades de trabajo a distancia, y el kit formador. En el kit autogestiona, la guía de salud y seguridad tiene un apartado dedicado a los factores psicosociales, donde da pautas para la empresa y pautas para el trabajador. Y en el kit, en la guía de salud mental, por supuesto, está centrada únicamente en salud mental. Está escrita como si yo les estuviera hablando a los trabajadores, de tal manera que pueden utilizarle. Allí se habla de técnicas de respiración, de mindfulness, entre otros aspectos. En el kit moviliza para los líderes, entre otros aspectos, hay una guía de gestión del cambio, de gestión de equipos, de comunicación asertiva, de organización y optimización del tiempo. ¿Por qué estaría asociado con la salud mental? Siempre hemos considerado que si los líderes comprenden la importancia de gestionar desde la organización cómo se distribuye el trabajo, las competencias, la capacitación que deben tener los trabajadores, cómo se realizan esas reuniones, cómo se hace el seguimiento, por supuesto se convierten en factores protectores para la salud mental de los trabajadores en modalidades de trabajo a distancia. Hay una guía hacia la eficiencia en el trabajo a distancia, otra guía de cómo tener reuniones efectivas y otro en torno a herramientas TIP para el trabajo no presencial. Tenemos en el kit formador un módulo dedicado a la salud mental en el trabajo a distancia, que también pues, pueden descargar allí en Posipedia Trabajo a Distancia. Bueno, acá están los enlaces a través de los cuales pueden descargar todas las soluciones que tienen cada uno de los kits de la Estrategia Integral Trabajo a Distancia Sano y Seguro. Wilmer, vámonos con nuestra segunda evaluación o sondeo. Claro que sí, doctora Nora, muchísimas gracias a ti por esta información tan valiosa que nos acabas de brindar. Vamos a pasar entonces a nuestra primera pregunta de este sondeo final. El instrumento de medición del programa de trabajo a distancia de Positiva tiene en cuenta A. El índice de bienestar mental de la OMS. B. Percepción de trabajadores que laboran en la empresa. C, A y B son correctas, D, ninguna de las anteriores. Les daremos 15 segundos para que puedan responder esta primera pregunta. Vamos a ver los resultados de nuestra primera pregunta. A. El índice de bienestar mental de la OMS, un 8%. B. Percepción de trabajadores que laboran en la empresa, un 5%. C, A y B son correctas, un 86%. D, ninguna de las anteriores, un 1% de respuesta, doctora Nora.
Cuéntanos qué tal nos fue nuestra primera pregunta. Bueno, el mayor porcentaje de personas con respuesta C es lo correcto. Tuvimos un pequeño incremento, pero desde el comienzo pienso que para todos los participantes es claro que definitivamente tanto el índice de bienestar como la percepción seguramente ya conocían los instrumentos que tiene Positiva. Entonces ya saben que pueden hacer uso de este y a partir de él conocer los aspectos en los cuales es indispensable que se trabaje desde los directivos, desde talento humano, desde el líder del programa de vigilancia epidemiológica para salud mental con la finalidad de poder promover la salud y el bienestar en los trabajadores. Doctora, muchas gracias. Vamos con nuestra segunda pregunta. Hacen parte de los factores de riesgo psicosociales presentes en las modalidades de trabajo a distancia. A, violencia y acoso. B, aumento de la intensidad de trabajo. C, hiperconectividad. D, todas las anteriores. 15 segundos para que puedan responder. Estos fueron los resultados de nuestra segunda pregunta. A, violencia y acoso, un 1%. B, aumento de la intensidad de trabajo, un 5%. C, hiperconectividad, un 4%. De todas las anteriores, un 90% de respuesta, doctora Nora. Bueno, igualmente, tuvimos en la respuesta de el mayor porcentaje de personas, lo cual es correcto. Como vimos, todos esos factores inciden. Aquí hay una multicausalidad. Tanto nosotros individualmente podremos fortalecer nuestra salud mental si consideramos unas estrategias como la organización. Entonces, aquí vemos temas asociados específicamente a la organización. Doctora, muchas gracias por la retroalimentación. Vamos con nuestra tercera y última pregunta de la acción educativa de hoy. En la vigilancia de las condiciones de salud mental se debe considerar A, la cultura sin prejuicio. B, realización periódica de exámenes médicos ocupacionales. C, A y B son correctas. D, ninguna de las anteriores. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en este sondeo final. Vamos a ver los resultados de esta tercera pregunta. A, la cultura sin prejuicio, un 1%. B, realización periódica de exámenes médicos ocupacionales, un 6%. C, A y B son correctas, un 87%. D, ninguna de las anteriores, un 7% de respuesta. Doctora Nora, ¿qué tal nos fue nuestra última pregunta? Igualmente nos ha ido muy bien. Lo correcto es la respuesta C, donde hace referencia a la cultura sin prejuicio de los exámenes médicos. Dije alusivo a la cultura sin prejuicio y es que las personas puedan sin miedo notificar las situaciones de salud mental que están presentando en términos de síntomas, sin que sean señalados y por lo tanto las organizaciones los acompañen y establezcan unas estrategias que fortalezcan su salud mental. Entonces, tuvimos un 87%, pasamos de un 75% a un 87%. Bueno, doctora Nora, vamos finalizando nuestra acción educativa, agradeciéndote a ti por el acompañamiento el día de hoy, deseándote un excelente día y esperando verte en el próximo evento web. Bueno, ha sido un placer acompañarlos. Como vieron, tenemos dentro de esta comunidad múltiples temáticas para abordar este año. Gracias por habernos acompañado y estaré siempre allí abierta a que ustedes puedan participar y poderlos acompañar a través de sus inquietudes. Muchas gracias, doctora. De igual forma, le agradecemos a todos nuestros asistentes por su participación y acompañamiento a la acción educativa de hoy. Los invitamos, como siempre, a que conozcan nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades nacionales de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada la acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate.
De igual forma, en www.posipediatalleresweb.com podrán acceder a nuestro cronograma de acciones educativas. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento web. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan un muy buen día. Positiva Compañía de Seguros, la aseguradora con mayor experiencia en el país, ha desarrollado la estrategia integral Trabajo a Distancia Sano y Seguro. Juntos, optimizamos las transformaciones. La implementación del teletrabajo, el trabajo remoto y el trabajo en casa ha dado lugar a un aumento del sedentarismo en los trabajadores, de manera que tendemos a permanecer por más tiempo en la misma postura y frente a las pantallas. Estas condiciones afectan nuestro bienestar, la salud física y mental. Pero la prevención está en nuestras manos. Para ello, ten en cuenta estas recomendaciones. Primero, cambiar de postura es la clave. Ubica intencionalmente en tu puesto algunos elementos por fuera del alcance. Así, te pondrás de pie para atender una llamada, imprimir, escanear, entre otros. Segundo, alterna la postura sentada y de pie durante las videoconferencias y videollamadas. Tercero, cada vez que puedas, muévete. Estira tu cuerpo con frecuencia. Empieza por los pies y termina en la cabeza. Cuarto, organiza tu jornada. Considera intercalar las tareas que te permiten cambiar de postura. Quinto, realiza micropausas cada 30 minutos y permanece sentado máximo por 2 horas. Puedes utilizar una aplicación especializada en tu celular. Sexto, si vas a beber o comer algún alimento, aprovecha para estirar las piernas, caminar o ver por la ventana. Séptimo, realiza actividad física con regularidad. Tu meta es hacer por lo menos 300 minutos a la semana. Octavo, cualquier cantidad de actividad física cuenta para tu salud y bienestar. Recreativas, deportivas, domésticas, cotidianas. ¿Quieres conocer más acerca de esta estrategia integral? Ve a posipedia.com.co.